El motivo de la rueda de prensa nosotros que presentaron una iniciativa que vamos a presentar en el próximo pleno del Ayuntamiento de Coria, una moción que tiene que ver con el centro de día de Coria y más concretamente con la culminación del centro de día de la ciudad de Coria. Un centro de día que, como todo el mundo sabe, lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, el proyecto se redactó entre el 2008 y el 2009. La verdad es que los comienzos no fueron muy buenos ni muy halagüeños, porque entre otras cosas no hubo adjudicación de la redacción del proyecto. No existe en secretaría por ningún expediente para la contratación de la redacción del proyecto del centro de día. Bueno, como digo, el proyecto fue también aprobado por la comisión aquí en el Ayuntamiento el 10 de julio del año 2009 y se aprobó definitivamente en julio del año 2009, el proyecto del centro de día. El coste del proyecto de ejecución material, con IVA incluido, era aproximadamente unos 374.000 euros, 1.374.000 euros, será el montante del proyecto, y un edificio que tenía 3 plantas, una planta sótano, una primera planta y una segunda planta, tenía 3 alturas, y una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados. Yo creo que es una superficie importante construida. La obra, como también sabemos todos, se ejecutó por fases. La primera fase salió a ejecución sin tener comprometida toda la financiación del proyecto, salió por 1 millón de euros. Esta fase salió por 1 millón de euros, de los cuales 800.000 euros nos aportaba la Junta de Extremadura, como es normal, porque es competencia de la Junta de Extremadura, 800.000, y de los 800.000, 150.000 euros pertenecían o los aportaba dentro del plan E, la Junta de Extremadura, dentro del plan E, y después el resto de la financiación de esos 800.000 euros, entre el año y el ejercicio 2010 y 2011, se realizaron a cargo de los créditos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la implantación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción y atención a las personas en situación de dependencia, por la ley de dependencia. Por tanto, 150.000 euros del plan E y el resto de los 800.000 euros los aportaba la Comunidad Autónoma de Extremadura por la ley de dependencia, y el Ayuntamiento de Coria aportaba 200.000 euros de ese primer millón de euros de la primera fase. La primera fase se adjudicó a la empresa Racolpa en diciembre del 2009 por un precio de 800.000 euros, y también con unas mejoras de 125.000 euros. 800.000 euros la ejecución del primer proyecto con una mejora de 125.000 euros. Después de tenerlo presupuestado, de haber salido la primera fase, de haberlo adjudicado, en fin, haber expediente de adjudicación de la redacción del proyecto, alguien se da cuenta de que no está hecho el estudio geotécnico del suelo y se tiene que proceder al estudio geotécnico del suelo el 9 de febrero del año 2010. Una vez que ya se había puesto el procedimiento en marcha, pues el 9 de febrero de 2010, la Junta de Gobierno Local encarga el estudio geotécnico, que era lo primero que tenía que haber hecho, pues en este caso es lo último que se hace. Y después ya la primera fase empieza el 18 de octubre del 2010. O sea, 10 meses después de que se adjudicó la obra. Y terminó la primera fase el 24 de febrero del 2012. Esta es un poco la trayectoria, a grosso modo, y muy simplificada, de lo que ha sido hasta la terminación de la primera fase
la historia de este centro de día, a la que hay que unir que como nos quedamos, como se quedó la primera fase, sin dinero para algunas cosas, hubo que pagar algunas que no estaban incluidas, otras que estaban incluidas se tuvieron que pagar en doble, en fin. Bueno, pues el edificio también quedó expueto a todas las inclemencias meteorológicas porque no se le pusieron las ventanas, no se le pusieron... En fin, no quedó aislado del exterior y la sala legislatura hubo que hacer una inversión de más de 50.000 euros en cerrar todo el edificio porque por lo menos para que la primera fase, por las inclemencias meteorológicas y tampoco los ciudadanos se metiesen o se pudieran meter dentro del edificio y deteriorarlo. En definitiva, actualmente se encuentra sin terminar el edificio del centro de día y tiene encima algunas lesiones que han aparecido pues, en estos años. Ha habido un cálculo que se ha hecho por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Coria que cifran que lo que queda del presupuesto de ejecución material para terminar la obra y después evidentemente ponerlo en funcionamiento está en torno a los 670.000 euros. 670.000 euros a los que habría que incluirle el IVA. Y yo creo que una cantidad yo creo que más que considerable, ¿no? Y por tanto, teniendo en cuenta que la ley 5/1987 del 23 de abril de los Servicios Sociales de Extremadura, en su artículo 3, que algunos desconocen, afirma que la Junta de Extremadura adscribirá recursos financieros, técnicos y humanos que garanticen la eficaz prestación de los servicios sociales, resumidas cuentas que esto es competencia de la Junta de Extremadura y que tiene que financiar, sufragar y mantener estas competencias en la Junta de Extremadura. Desde el Ayuntamiento de Coria, en el próximo pleno, vamos a solicitarle a la Junta de Extremadura que incluya los próximos presupuestos generales de la comunidad autónoma la cantidad de 669.117,77 euros más IVA para finalizar el del centro de día de Coria y su posterior puesta en funcionamiento. Y también que incluyan el centro de día de Coria en el próximo plan de infraestructura sanitaria de la Junta de Extremadura, que se comprometió y se ha comprometido la Junta de Extremadura a aprobar en la Asamblea de Extremadura antes de finalizar el año 2016. Por tanto, esta es la iniciativa que vamos a presentar en el Pleno del Ayuntamiento de Coria, preocupados para que el centro de día pues, sea una realidad y lo asuma que lo tienen que asumir, y por tanto yo espero que algunos grupos presentes en este ayuntamiento que tanta preocupación han mostrado en algún sentido respecto a este tema se sumen a la moción y que cuanta más mayoría pueda tener esta iniciativa, pues yo creo que más garantía de éxito podrá tener en un futuro muy próximo, porque si se incluye en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, si el Partido Popular está de acuerdo, el Partido Socialista está de acuerdo, pues con muchas posibilidades, por no decir con todas las del mundo, podrán estar incluidos los próximos presupuestos para el año 2017. Y si también estamos de acuerdo en Coria, pues en el plan de infraestructura, que tiene que ser aprobado por 2/3 de los diputados en la Asamblea de Extremadura, si el Partido Socialista está de acuerdo y Partido Popular está de acuerdo, pues evidentemente tendremos también todas las garantías para que se incluya el centro de día de Coria. Por tanto, yo animo a la construcción y a hacer política de manera positiva a que el resto de grupos se sumen a esta iniciativa y que el Pleno pueda aprobar con la máxima mayoría posible pues, esta iniciativa para que sigamos reivindicando, sigamos peleando, sigamos trabajando en que el centro de día pues, sea una realidad en la ciudad de Coria. Y eso es lo que quería contar. Más cosas. José Manuel dice que son 670.000 euros para acabar el edificio. Sí. ¿Qué es lo que nos quedaría por hacer? Bueno, prácticamente el edificio lo que está hecho es la estructura, se hizo la estructura y prácticamente bueno, las divisiones horizontales de los distintos compartimentos y habitaciones y estancias, ¿no?
pues le queda por dentro toda la maquinaria de refrigeración, de calefacción, de aire acondicionado, le queda lucido, toda la instalación eléctrica, toda la instalación sanitaria, amueblarlo, bueno, ventanas, puertas, suelo, prácticamente el edificio hacerlo y terminarlo todo. Y dices para su puesta en marcha, pero ¿en esta cantidad se incluye también el equipamiento y el personal? No, obra. Obra. Estamos hablando de obra. Y después habría que equiparlo, y después habría que ponerlo en marcha. Por si alguien dice, pregunta o se caquea, la población habitualmente dice: ¿tú ya tenías la legislatura pasada? ¿Tú ya tenías la legislatura pasada? Sí. La legislatura pasada se terminó un instituto de 7 millones de euros. La legislatura pasada se tuvo que terminar una autovía que estaba presupuestada en 19 millones de euros y costó 34 millones de euros. Y no sé, alguna inversión más de las grandes que quedaron todas a media, porque aquí quedamos todas a media. Yo creo que es más que suficiente solamente con esas dos. El sobreesfuerzo económico tan importante que tuvo que hacer el gobierno de Extremadura para lo que habían dejado a media terminar, ¿no? Entonces, por eso ya le doy yo por responder a esa pregunta, ¿no? Aparte de que las inversiones del gobierno de Extremadura, de la Junta de Extremadura, del Ayuntamiento de Coria, la pasada legislatura, yo creo que la ha visto todo el mundo, ¿no? Y como lo ha visto todo el mundo, pues bueno, algunos lo han visto y otros se les sigue atragantando el alquitrán. Yo no sé qué les pasa con el alquitrán. Manuel, ¿cuántos empleos se crearían con la puesta en marcha del centro de día? Bueno, pues no, tampoco tenemos un estudio tan exhaustivo de saber cuántos empleos, hay que saber la demanda, hay que saber el centro, bajo mi punto de vista, y ya no solo como alcalde, sino como técnico, yo creo que está sobredimensionado. Yo creo que un edificio como el que se ha proyectado en Coria para solamente ese centro de día, a mí me parece, bueno, ya habéis estado, si vosotros habéis estado, y hemos hecho alguna rueda de prensa allí, a mí me parece que está sobredimensionado. Yo creo que es un edificio sobredimensionado. En la actualidad que vivimos, los costes de mantenimiento son enormes. Bueno, el Ayuntamiento de Coria, evidentemente, ni puede asumir los costes, primero porque no es su competencia, segundo porque sería imposible asumir los costes tanto de construcción como de mantenimiento. Pero eso, una vez puesto, pues irá poniéndonos en marcha por fase, dependiendo también de la demanda. Pero sería, evidentemente, pues una serie tan importante de puestos de trabajo que tendría que sufragar la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura, y que nosotros ya hemos estado reunidos con el SEPAP no hace mucha fecha, y lo tengo que decir ahora, nos dijo que no había duda para de manera coloquial, ¿no?, para estas inversiones, y ahora firmamos un acuerdo con la Diputación Provincial de Cáceres. Ha salido el otro día publicado en los distintos medios y se aprobó en el último pleno de Diputación de 440.000 euros para el centro de día de la provincia. Coria, 0 euros. Y no hay dinero. 0 euros. Primero las personas. 0 euros. ¿No? Primero las personas. 0 euros. Se lo vuelvo a decir. Primero las personas. 0 euros. Entonces, cuando se nos dice por un sitio que no hay dinero y después se invierte en un centro de día, pero claro, primero las personas. El 90% de los municipios socialistas. Primero las personas, pero primero los socialistas. Esa es la política que hace. Entonces, bueno, pues nosotros intentaremos que esta moción salga adelante, y también intentaremos, evidentemente, que tenga prioridades las personas, y no ni los socialistas, ni los del carnet, ni los mismos de siempre que han estado mangoneando en este ayuntamiento y en las instituciones desde que la democracia es democracia. ¿Qué posibilidades tiene esta iniciativa llegue a buen puerto en la Junta de Extremadura? En la Junta de Extremadura, no sé, en el Ayuntamiento de Coria todas. No, yo, la segunda parte de la Todas, iniciativa. porque como primero con las personas tienen una representación de 6 concejales y el equipo de gobierno tiene 10, ¿no?, porque las personas que son las que votan, eso fue lo que dijeron en las elecciones de mayo de 2015, las personas que votan son las que dijeron que Coria, el ayuntamiento volvería a estar gobernado por el PP con 10 concejales, y uno de los resultados de su historia, evidentemente, y uno de los mejores de la historia de la ciudad, y ellos el peor suyo, eso es lo que dijeron las personas, pues aquí va a salir.
¿Qué posibilidades de éxito tiene en la Asamblea? Pues desde luego las del Grupo Popular, todas. Los diputados del Grupo Popular de la Asamblea de Extremadura, todas. El único que lo puede impedir es el Grupo Socialista, los que están para trabajar por las personas. Entonces, por eso quedará en su mano, si esto se incluye en los presupuestos de la comunidad autónoma o en el plan de infraestructura de la comunidad autónoma. En su mano está, en Coria va a salir aprobado y allí está en su mano. Lo que no creo que vuelvan a decir, aunque esto les da igual, porque hay determinadas cosas que no entienden, es que esto no se hace porque el Ayuntamiento de Coria no quiere, esto no se hace porque el Ayuntamiento de Coria no invierte, esto no se hace porque el Ayuntamiento de Coria no quiere las personas. Pues como nosotros somos todo lo contrario a lo que ellos dicen, y lo que ellos dicen son lo que ellos son, lo que ellos dicen son lo que ellos son, por eso lo explican también, porque se están definiendo a ellos mismos. Nosotros sí queremos hacer, lo hemos dicho desde el principio, lo llevamos en nuestro programa, pero lo tienen que hacer y lo tienen que hacer. Un ayuntamiento no puede hacer un hospital, lo tendrá que hacer la consejería. Un ayuntamiento no puede hacer un centro de salud, lo tendrá que hacer la consejería. Un ayuntamiento no puede hacer un centro de día, lo tiene que hacer la consejería. Un ayuntamiento no puede hacer una carretera, lo tiene que hacer la Dirección General de Carreteras y la Junta de Extremadura, cada uno sus competencias. Entonces, como yo no quiero que enreden y que confundan, pues por eso vamos a ver quién de verdad quiere hacer el centro de día, que yo creo que es positivo en una ciudad como Coria, y quién de verdad no lo quiere hacer. No quiero hablar de ninguna localidad alrededor, pero creo que no tiene sentido que localidades con muy pocos habitantes de alrededor pues se lleven 50, 60 o 70 mil euros a un centro de día, y el centro de la comarca, que somos, y el partido judicial, yo creo que la referencia del noroeste de la provincia de Cáceres somos nosotros, cero. Porque primero están las personas, pero las personas con carnet socialista y del PSOE son los que están primero. Ha hablado de que para aprobar esto se necesitan 2/3 de la Cámara. No, son dos cosas, Hilario. Son dos cosas. Primero, una de los presupuestos de la comunidad autónoma que se están elaborando ahora. Uno de los presupuestos de la comunidad autónoma. Entonces, nosotros lo que pedimos es que los presupuestos para el año 2017, igual que hicimos con el pabellón, se incluyan dentro de los presupuestos. Si por cualquier cuestión no lo quieren incluir dentro de los presupuestos el Partido Socialista, no hay posibilidades de que forme parte de los presupuestos del Partido Socialista, nosotros damos una segunda opción. Una segunda opción, la más rápida, la más inmediata sería incluirlo dentro del presupuesto. La segunda opción, ¿cuál es? Que la Junta de Extremadura se ha comprometido a que va a elaborar un plan de infraestructura sanitaria para Extremadura para realizarlas en 10 años. La semana pasada se aprobaba el plan de infraestructuras educativas en la Asamblea de Extremadura, con el voto favorable del PSOE y del PP, que el PP la ha apoyado también. Y antes de fin de año tiene que haber también un plan de infraestructura sanitaria, o eso se comprometió la Junta de Extremadura, que antes de finalizar el año 2016 presentaría un plan de infraestructura sanitaria en la Asamblea de Extremadura, igual que ha presentado un plan de infraestructuras educativas, para que se aprobase, se debatiese y se aprobase y empezar a aplicarlo en los próximos años. Si no quieren incluirlo en los presupuestos, nosotros le damos la otra opción y por lo menos que en el plan de infraestructura sanitaria de la Junta de Extremadura para hacer en los próximos años esté incluido. Más posibilidades no podemos dar, más opciones no podemos dar. Claro, y esto se puede hacer cuando uno se sabe la lección, cuando no se la sabe. Pero eso es otra cosa, otro motivo. Entonces hemos dado esas dos opciones. Más cosas. Ninguna cosa más. Pues muchas gracias.